has oído esa historia de los bebés en Rusia, en la Rusia de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron tomados por el gobierno, por el sistema, y muchos de estos bebés fueron llevados a orfanatos para que el gobierno más adelante tenía planeado entrenarlos y adoctrinarlos en el comunismo. Así que varios de ellos fueron separados de sus padres cuando eran muy pequeños y se intentó cuidarlos en los orfanatorios, lógicamente sin la presencia de sus padres. Y la conclusión fue que varios de estos niños empezaron a enfermarse y muchos murieron. Y se preguntaban por qué, si había mucha atención, si había suficiente alimento, si había cuidadoras que atendían a los bebés, si había cuidados muy precisos para su alimentación, etcétera, varias cosas. El punto es que se dieron cuenta que a los niños les faltaba ser abrazados, es decir, se les privó no solamente de sus padres, sino se les privó del contacto humano, y básicamente este fue el factor que detonó en la muerte de muchos de estos niños separados de sus padres. ¿Por qué te platico esto? Pues porque básicamente estamos hablando de la segunda pieza del rompecabezas de la vida cristiana, y te he estado diciendo que el segundo factor muy importante es congregarse, pertenecer a un grupo. No solamente se trata de creer, y la semana pasada estuvimos explicando muy fuertemente este asunto de que creer no es solamente tener unas buenas ideas acerca de Dios, unas ideas diferentes. Creer es comprometer la vida con alguien. Y esto tiene que ver justamente con la segunda parte, la segunda pieza del rompecabezas. Esto quiere decir pertenecer a. Congregarse tiene que ver con pertenecer a un grupo de personas, ser parte de un grupo de personas, ser parte de una comunidad. Básicamente es el plan de Jesús. Te lo leo aquí en Marcos capítulo 1, versículo 16, 17, 18. Dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y como te dije en uno de los devocionales pasados, de allí en adelante caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, aprendieron de Jesús, acompañaron a Jesús y fueron influidos, y sus vidas fueron transformadas por el compañerismo con Jesús. Y ayer te citaba la frase famosa del pastor Rick Warren que decía: el cristianismo no solamente es creer, el cristianismo tiene que ver con pertenecer. Y es que este es un problema porque muchos vamos a las iglesias, pero no nos sentimos que pertenecemos a ese grupo. Vamos y celebramos una que otra liturgia, o participamos de un culto, cantamos las canciones, damos las ofrendas, leemos la Biblia, pero en cuanto eso se termina, yo me quiero desaparecer de allí porque
porque tengo muchas cosas muy importantes, muy importantes que hacer, y si no las hago, pues no me alcanza el tiempo. Y esto es parte de la vida moderna, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para perderlo, entre comillas, eso lo pongo muy entre comillas. No tenemos mucho tiempo para perderlo con personas que ni son de nuestra familia, ni siquiera nos importa interactuar con ellos, ni siquiera nos interesa tener una relación con ellos, ni conocerlos, ni nada. Y entonces, así pensamos que es la iglesia. Pero no, la iglesia es un mecanismo poderoso, porque la iglesia es una comunidad, es un cuerpo, es una familia donde tú y yo podemos pertenecer. Es la familia de Jesús, es la familia por la que Jesús dio su vida, y por lo tanto, es también nuestra familia, mi familia. Y entonces estoy llamado no solamente a creer en Jesús, sino estoy llamado a pertenecer a un grupo de personas que tengan la misma fe y la misma pasión por conocer más de Dios que Jesús ha sembrado en mí. Porque si no, de otra manera, entonces me pasa lo que le pasó a estos bebés que te platicaba al principio. Nos falta ese contacto, esa calidez humana. Nos falta ese acercamiento a las personas. Y no solamente para que me den, no solamente para que las personas oren por mí, me abracen y me cuiden y me atiendan y todo esté centrado en mí. No. Pablo dice que somos miembros unos de los otros, que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que somos miembros los unos de los otros. Y tomando esta figura del cuerpo, entonces tu mano, tu hígado, tus ojos, pues no son miembros aislados, ¿verdad? Tu mano no dice, bueno, yo puedo sola, yo puedo vivir sola. Tu hígado no dice, bueno, los demás miembros del cuerpo no me importan, yo puedo hacer mis funciones solito. No, ¿verdad? Por eso es tan poderosa esa metáfora que Pablo usó para referirse a la iglesia como un cuerpo y para enfatizar que somos miembros los unos de los otros. Los discípulos de Jesús entonces empezaron a vivir en comunidad. Formaron una comunidad. Jesús formó esa comunidad y la llamó su congregación, la llamó su iglesia. Y los llamó a estar con Él, a pasar tiempo con Él, a vivir con Él, a experimentar una relación muy, muy intensa con Él. Entonces, creer tiene que ver con pertenecer. Creer tiene que ver con atravesar mis fronteras individualistas y que el sistema me impone, a atravesar mis murallas en donde yo me he encerrado a mí mismo para abrirme a otras posibilidades de conocer a otros seguidores de Jesús y juntos motivarnos a caminar con Jesús y experimentar a Jesús. Así que esta es la segunda pieza del rompecabezas de la vida. No solamente es creer, también es pertenecer. No solamente es creer, es congregarse. Pero no solamente congregarse para hacer los ejercicios de la iglesia, los ejercicios espirituales de oír la predicación, oír las enseñanzas, cantar las canciones cristianas y dar mis ofrendas si es que las doy y luego desaparecerme. No. Creer me desafía a pertenecer. Creer me desafía a dejar
a dejar que otras personas entren en mi mundo y a yo entrar en el mundo de las otras personas. Y entonces desafiarnos mutuamente a caminar con Jesús. Jesús llamó a sus discípulos para que se congregaran, para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él y para que experimentaran esta relación profunda con Él. Así que bien haremos en revisar nuestro concepto de congregarnos. Y espero que en estos siguientes devocionales esto sea un grande desafío para ti. Que Dios te bendiga.